Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a tantos de ustedes enganchados, comentando y especulando en redes sociales. Si hablo de ese romance que parecía escrito en las estrellas, esa química explosiva que vimos en pantalla y que muchos juraban que traspasaba la ficción. Hoy vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman, y vamos a poner las cartas sobre la mesa para aclarar, de una vez por todas, si realmente fueron o son amantes. Prepárense para un viaje por los rumores, las confirmaciones, las desmentidas y sobre todo por la realidad detrás de sus personajes y de sus vidas. Si les gustan este tipo de historias y quieren saber la verdad, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Comenzamos. Seguro que muchos de ustedes recuerdan perfectamente la serie Erkenci-Kuş. Esa telenovela turca que conquistó corazones alrededor del mundo, y no es para menos. La trama, las localizaciones, la música, pero sobre todo, la conexión entre los protagonistas, Candivit, interpretado por el carismático Can Yaman, y Sanem Aydin, encarnada por la talentosa The Method de Mir. Desde el primer capítulo, la chispa era palpable. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que invitaba a pensar que lo que ocurría en el set de rodaje no se quedaba solo ahí. Cada abrazo, cada caricia, cada escena romántica parecía tan real, tan genuina, que para muchos espectadores era imposible separar al actor de la actriz de los personajes que interpretaban. Y ahí es donde nace la magia y a la vez, la complejidad de estas situaciones. Cuando dos artistas tienen una química tan poderosa, es natural que el público desee que esa conexión se extienda a sus vidas personales. Los fans, a través de sus comentarios y publicaciones, alimentaron ese deseo. Vieron en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor ideal que tanto anhelaban ver. Empezaron a surgir innumerables teorías, a compartir supuestas pruebas de que estaban juntos, a analizar cada interacción pública, cada fotografía compartida, buscando indicios de una relación secreta. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, y cada pequeño detalle se magnificaba hasta convertirse en una confirmación tácita para muchos. Recuerdo perfectamente cómo se disparaban los rumores cada vez que aparecían juntos en algún evento, o incluso si se les veía compartiendo algún momento casual. Un simple me gusta en una foto del otro podía ser interpretado como una señal inequívoca de algo más. Y esto, queridos amigos, es parte de la naturaleza del estrellato, especialmente en la era digital. Los fans se sienten parte de la vida de sus ídolos, y cuando esa conexión es tan fuerte, es difícil para ellos aceptar que quizás solo estén viviendo la fantasía que ellos mismos han creado. Pero ¿cuál era la realidad detrás de todo este torbellino de rumores? Si bien es cierto que The Method de Mir y Can Yaman mostraron una conexión profesional y una química actoral impresionante en Erkenci-Kuş, y probablemente desarrollaron una gran amistad y respeto mutuo durante el rodaje, las pruebas concretas de un romance entre ellos nunca se materializaron. Ambos actores en su momento mantuvieron una postura profesional y reservada ante las constantes preguntas y especulaciones sobre su vida sentimental. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su éxito internacional, ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido públicas o de las que se ha hablado extensamente en los medios. De manera similar, The Method de Mir también ha tenido sus relaciones, algunas de las cuales han sido más privadas y otras han sido objeto de atención mediática. Lo que es importante destacar es que en el momento álgido de la popularidad de Erkenci-Kuş y los rumores de su relación, sus vidas amorosas individuales estaban en trayectorias distintas o no se alineaban con la fantasía del público. Es fundamental entender que la industria del entretenimiento, y en particular las telenovelas, a menudo se basan en la construcción de narrativas y en la generación de una conexión emocional con el público. La química entre los protagonistas es una herramienta poderosa para lograrlo. Y tanto Can como The Method son actores excepcionales. Supieron entregar personajes creíbles, vulnerables, apasionados. Lograron que el público creyera en su amor de ficción, y esa es una señal de su talento, no necesariamente de una realidad paralela. A menudo, la prensa y los seguidores buscan desesperadamente esa historia de amor fuera de pantalla porque les resulta más fácil de digerir, más romántico y, en cierto modo, la culminación de la historia que aman. Sin embargo, los actores son profesionales que trabajan juntos, que comparten muchas horas de rodaje, que desarrollan un vínculo de compañerismo y amistad, pero eso no siempre se traduce en una relación romántica. Las demuestra.
Acciones de afecto en público en el contexto de una actuación o una presentación promocional deben ser interpretadas dentro de ese marco. ¿Hubo algún momento en el que los rumores parecieran más fuertes? Sí, por supuesto. En ciertas entrevistas en eventos promocionales, ambos compartieron gestos de cariño, risas cómplices y declaraciones que podían ser ambiguas si se sacaban de contexto. Pero si analizamos sus declaraciones oficiales y la forma en que gestionaron la atención mediática, siempre hubo una línea clara entre la ficción y la realidad. Nunca hubo una confirmación explícita de una relación romántica por parte de ninguno de los dos. Ahora bien, ¿por qué este tema sigue resonando tanto? Creo que tiene que ver con la nostalgia por Erkenci-Kuş y la imagen que se creó de ellos como pareja ideal. Muchas personas prefieren aferrarse a esa idea porque les resulta más atractiva que la realidad, que a veces es más mundana y menos glamurosa. Además, la industria de los shippeos, como se les conoce en redes sociales, es muy fuerte. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas de ficción y les cuesta desvincularse de esa fantasía. Piensen en otras parejas de series o películas que han tenido un impacto similar. Es un fenómeno recurrente. Los actores se entregan en cuerpo y alma a sus personajes, y esa intensidad se transmite al público. Y luego, cuando la serie termina, o cuando uno de los actores empieza una relación con otra persona, los fans a menudo se sienten un poco decepcionados, como si esa historia de amor se hubiera roto. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la intensidad de su química en Erkenci-Kuş fue tan alta, que durante mucho tiempo la línea entre la realidad y la ficción fue muy difusa para muchos. Los paparazzi los fotografiaron juntos en varias ocasiones, y esas imágenes a menudo eran interpretadas como pruebas irrefutables de un romance. Sin embargo, muchas de esas fotografías eran tomadas en contextos profesionales, en eventos de la industria, o incluso en momentos de descanso entre tomas, donde la camaradería entre compañeros es habitual. Es importante recordar que si bien la industria turca es conocida por su cercanía y por la forma en que los actores suelen interactuar con sus fans y la prensa, también existe una clara distinción entre la vida profesional y la personal. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de mucha atención mediática, y ha habido momentos en los que él mismo ha tenido que aclarar su situación sentimental para poner fin a especulaciones infundadas. Lo que debemos aprender de todo esto es a apreciar el talento de estos actores por lo que es: una actuación brillante, una capacidad para crear personajes memorables y una química en pantalla que nos hizo soñar. La verdad, amigos, es que no hay evidencia sólida que respalde la idea de que Demet Özdemir y Can Yaman hayan sido amantes. Han sido compañeros de trabajo excepcionales, han compartido un éxito rotundo gracias a su trabajo conjunto, y es muy probable que hayan desarrollado una amistad sincera y un profundo respeto mutuo. Pero de ahí a un romance la distancia es considerable y, según las declaraciones y la falta de pruebas, nunca cruzaron esa línea. Su legado como pareja ficticia en Erkenci-Kuş es innegable. Crearon un amor que resonó en millones de personas, y esa es una victoria para ellos como actores y para la serie en sí. La belleza de la ficción radica precisamente en esa capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en historias de amor épicas, y ellos dos fueron maestros en ello. Así que la próxima vez que vean una foto, un gesto, o escuchen un rumor sobre ellos, recuerden la importancia de la información contrastada y de respetar la privacidad de las personas. El talento de Demet Özdemir y Can Yaman brilla por sí solo, y no necesita ser adornado con especulaciones sobre su vida privada. Han dejado una huella imborrable en la televisión, y eso es lo que debemos celebrar. Para ir concluyendo, hemos repasado cómo la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş alimentó un sinfín de rumores sobre un romance entre ellos. Hemos analizado cómo las redes sociales y el deseo de los fans de ver a sus parejas favoritas juntas crearon una burbuja de especulación. Y sobre todo hemos llegado a la conclusión, basada en la falta de confirmaciones oficiales y la coherencia en sus declaraciones, de que no existen pruebas sólidas que demuestren que hayan sido amantes. Fueron compañeros excepcionales, amigos y crearon un amor de ficción inolvidable. Espero que este vídeo les haya servido para aclarar sus dudas y para entender un poco mejor cómo funciona la dinámica entre celebridades y sus seguidores. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creían en el romance? ¿Les decepciona o les da igual la verdad? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho interés y los respondo cuando puedo.
Y si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también sepan la verdad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!